Regresamos de voladita y ¿sabe qué? Tenemos uno de los segmentos preferidos de usted, el segmento con el doctor Carlos Flores. Mi primo, querido primo, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido, doctor, buen día. Oigan, traen galleta todavía. Ya sé. Sí, todo me estoy limpiando aquí. Oye, ¿se sirve de exfoliante? No, no es cierto, no es cierto. Así, ¿no? Sí. Oye, las chispitas de Granular, chocolate. sí. Humectante. Humectante. Oigan, ¿de qué vamos a hablar hoy, mi querido doc? El tema de hoy es cáncer. Todo el mes de octubre y tengámoslo en cuenta desde ahorita y por todo lo que viene del mes. Vamos a ver por todos lados que a lo mejor un edificio se pinta de rosa, que a lo mejor, no sé, tú ves que publican cosas en redes, Facebook o Instagram, de perfiles de empresas que se ponen rosas, cosas por el estilo. Cada vez que veas esto, y es más, los equipos de fútbol usan jerseys rosas todo el mes. Cada vez que veas esto, es sencillamente para recordarte a ti que hay que estar conscientes de que existe una enfermedad que es muy canija, pero es muy tratable. Todo el mes de octubre es la concientización sobre el cáncer, específicamente cáncer de mama, pero si ya estamos en esto, vamos a platicar y vamos a traer a la mente que esta enfermedad existe, que es tratable y es curable en la gran mayoría de los casos cuando se diagnostica a tiempo. Entonces, en las siguientes semanas vamos a platicar sobre cáncer de mama, pero ahorita quiero que empecemos platicando sobre qué es el cáncer. Porque Ok, perfecto. lo hemos escuchado desde hace muchos años, que existe, que pasa, que hace daño, pero tal vez no tenemos una noción muy correcta de qué es. Entonces, ¿qué es el cáncer? Cuando las células de nuestro cuerpo se multiplican todo el tiempo, o sea, no el hueso con el que naciste es el que tienes en este momento. Las células se han reemplazado. Los periodos en los que se reemplazan las células son muy diferentes. O sea, hay algunas que se reemplazan cada, no sé, 12 o 24 horas y hay algunas que podrían durar muchos años. Entonces, estas células, cuando se están multiplicando para generar células nuevas, pueden desgastarse, por decirlo de alguna manera. Y si este desgaste sigue siendo funcional, la célula podría empezar a multiplicarse con un error. Si este error implica que la célula se va a multiplicar más de lo que necesita, va a empezar a crecer más de lo que necesita, y ahí es donde viene lo que conocemos como un tumor. Un tumor es una producción acelerada y desmedida, es decir, no tiene un punto de corte, un punto final, y está mucho más rápida esta reproducción que en el resto de las células de nuestro cuerpo. Tenemos tumores benignos y tumores malignos. Por ejemplo, una bolita de grasa. ¿Qué los diferencia, doc? O sea, ¿qué diferencia? Al final de cuentas, ¿son tumores? ¿Son agentes extraños en el cuerpo, reproducciones erróneas de las células? Al final del día, sí son elementos que no deberían estar y por eso los podríamos reconocer como extraños. No precisamente entender que tú lo adquiriste a través de algo que ingeriste ni nada por el estilo. O sea, estaba ahí, se multiplicó diferente y deja de ser algo necesario de nuestro cuerpo. O sea, se convierte en algo extra. Ahora, ¿cómo podríamos diferenciar un tumor bueno o malo? Es muy difícil, de hecho es imposible decirlo nada más de ver al paciente. O sea, la forma objetiva de reconocer si este crecimiento no es algo benigno es a través de un estudio, y estos estudios se llaman estudios de patología o de patología del tejido, histopatología. Lo que hace un doctor especialista en esto es hacer un corte pequeño, muy delgadito, como esa hojita más finita de una cebolla, de ese grosor, menos de 1 milímetro, y lo va a meter en un aparato que sirve para amplificar, que se llaman microscopios, que es conocido para todos. Y en este microscopio el especialista va a ver el tejido y va a decir, mira, esta célula que es una célula de, no sé, de riñón, normalmente tiene ciertas características. Se va a cambiar de color si yo le pongo tal cosa, va a reaccionar así si yo le pongo tal cosa. Pero si casualmente al momento de hacer este tipo de estudios, el doctor se da cuenta que en vez de ponerse rojo, se puso morado, eso es un foco rojo. Si al estarlo viendo al microscopio, el doctor se da cuenta que en lugar de tener un núcleo, tiene 2 la célula, eso es. Y lo estoy haciendo como que muy grosso modo para que lo podamos entender fácil. Pero a uno como paciente ya le llega el resultado, es benigno, no te preocupes, vamos a hacer esto, no sé, es maligno y vamos también a vamos a actuar actuar por tal lado. Entonces,
Si es un tumor benigno, lo más probable es que un procedimiento quirúrgico, o sea, escisión, quitarlo, sea resolutorio, no vuelva a aparecer y no vayas a tener ningún problema a mediano o largo plazo. Pueden presentarse en cualquier parte del cuerpo. Y si es un tumor maligno, lo que pasa es que el doctor nos va a dar ciertas recomendaciones que son específicas para el tipo de tumor. Ahí sí empezamos a diferenciar entre un tratamiento que sea extirpándolo, por ejemplo, o un tratamiento que nos diga, ¿sabes qué? Esto no lo podemos retirar, pero le podemos dar medicina para que se quite, para que se absorba, para que se desaparezca. Son enfermedades crónicas y pueden llegar a ser enfermedades letales si no las encontramos, diagnosticamos y tratamos a tiempo. Entonces es muy importante para ti que nos estás viendo en casa que si tú ves un cambio en general en ti, en tu cuerpo, en lo que para ti es normal, no lo eches por la borda. O sea, vas a ir a consulta con tu médico general, a tu valoración a lo mejor en el IMSS, en el ISSSTE o en algún servicio médico. Coméntale a tu doctor, oye doctor, he notado que este pedacito de piel está ligeramente diferente. Así sea algo muy obvio y así sea algo muy sencillo, que tú le digas, oye doctor, me he dado cuenta que este lunarcito que tengo, pues antes era café y ahora es, no sé, es negro o es rojo. Oye, o ha crecido. Ajá, o ha cambiado su forma o se ha vuelto más grueso. ¿Y qué pasa con, digo, me tocó ver con gente que no tienen ningún síntoma y de repente resulta que tienen cáncer en tal lugar? Ahí pues no hay nada que hacer, o si realmente le avisó al cuerpo y esa persona no se dio cuenta, ¿qué pasa ahí? Los síntomas pueden ser muy sutiles en muchos tipos diferentes de cáncer, entonces esto puede pasar. Pero una vez que acudiste a consulta y que se tiene cierta sospecha, así sea por un laboratorio o porque a lo mejor el doctor en consulta te preguntó algo que ni siquiera esperabas decirle que sí y resulta que el doctor esperaba que le dijeras que no. Y si el doctor te manda a hacer, no sé, una radiografía o un ultrasonido, háztelo. Okay. Es mucho mejor. Y respondiendo a la pregunta, ¿qué pasa si no lo reconoces como un problema? Va a crecer. O sea, el problema va a crecer. Y va a llegar un punto en donde no sea compatible con la vida, así de sencillo. O sea, en donde este problema se vuelva tan grande que no podamos subsistir con él. Y por decir, lo recomendable sería, no sé, a lo mejor cada año hacerte unos exámenes o una revisión. No necesariamente. Hay ciertos estudios que sí son indispensables de hacer cada año. Por ejemplo, el Papa Nicolau. Okay. Por ejemplo, la mastografía, que vamos a hablar más adelante de estos estudios puntualmente. ¿Por qué es importante hacerlos cada año o cada 2 años, dependiendo de la recomendación que nos da nuestro médico? Porque estamos expuestos a agentes externos, porque nuestra genética, como latinos, como casos, o sea, datos que son muy específicos de la zona en donde vivimos, nos habla de que podrían presentarse ciertas enfermedades más que otras. Y a lo mejor en alguien que vive no sé, en el Ecuador y está expuesto al sol de una forma muy diferente a la que nosotros, probablemente en él se encuentren tipos de cáncer o crecimientos de las células muy diferentes a los que se podrían presentar aquí en el norte, donde estamos nosotros, en el norte de México. Entonces, si reconocemos estos patrones, o más bien si el médico que te está tratando reconoce estos patrones, junto con ellos también va a estar consciente que hay focos amarillos que están encendidos siempre y que necesitan ser manejados desde el principio. Y eventualmente, estos focos podrían ponerse rojos si nosotros nos hacemos de la vista gorda. Si cerramos los ojos, sí. Hay que actuar. Discúlpame, Doc, hay muchas veces que te sientes que te está pasando algo y lo dejas pasar. Y luego vas a una consulta y platicas lo que está pasando, te mandan a hacer un estudio y por miedo a lo que vaya a arrojar ese estudio, no te lo haces. Entonces creo que eso, aunado a lo que a tu opinión, Doc, muy acertada por cierto, gracias, creo que es el error más grave que podemos cometer. Precisamente eso es con lo que quisiera que nos quedemos el día de hoy. Con la conciencia de que el voltear a otro lado no te va a poner a salvo. Hay que reaccionar y hay que accionar. O sea, hay que reconocerlo y hay que actuar en consecuencia de lo que se reconozca. Es algo tan sencillo como tomarte un medicamento una vez al mes. Probablemente eso sea suficiente para que tengas una vida muy buena, mucha calidad de vida por mucho tiempo. Entonces, nada más, con lo que quiero que nos quedemos hoy, no cierres los ojos, así sea grande o pequeño el problema. Ten mucha conciencia de que si actúas a tiempo, lo más probable es que te vaya muy bien. No te hagas loco, no te hagas loca. Exacto. Doc, claro. ¿Cáncer es sinónimo de muerte? No.
No lo es, así de sencillo. Así cerramos este segmento. Vamos a estar muy pendientes de la información que nos traiga. Por supuesto que el cáncer es una enfermedad que nos puede aquejar a todos, a cualquiera de nosotros. Y pues bueno, siempre hay que estar muy al pendiente de esto. Doc, muchísimas gracias. Un placer, hay que cuidarnos. Ya Sí, está. gracias, Doc. Muchísimas gracias. Nos vamos con mi querida Leti de Villalobos. A ver qué nos tiene.